Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Adrián Israel Ramírez Mendoza, del área de medicina materno-fetal, y el día de hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico prenatal orientado hacia el estudio de ultrasonido del segundo trimestre. Dentro de las competencias o las actividades de medicina materno-fetal, nos dedicamos a la detección de anomalías congénitas, que son anomalías del desarrollo que se pueden presentar in útero y pueden incluso llegar a expresarse de manera más tardía. Dentro de las causas de estas anomalías, las más frecuentes son las cromosómicas, como el síndrome de Down, pero existen otras alteraciones que propiamente pudieran estar en un gen, que la mamá haya estado expuesta a alguna sustancia, algún medicamento, alguna enfermedad materna no detectada, no tratada o maltratada, múltiples factores que todo eso se junta más la edad de la paciente, más de 35 años, son causas poligénicas y causas desconocidas. La paciente tiene 20 años, no toma, no fuma, no hay ningún antecedente, no hay ningún factor de riesgo y el bebé nace con un problema. La importancia radica en que está descrito que toda mujer en edad reproductiva entre los 15 y los 45 años tiene un riesgo del 3 al 5% de que su bebé pueda nacer con alguna anomalía, desde una anomalía menor, algo estético, algo funcional, hasta una anomalía mayor que incluso pudiera llegar a ser incompatible con la vida. Ese es el riesgo por el hecho de ser un ser humano. En México, las alteraciones cromosómicas o los síndromes son la segunda causa de muerte infantil y de discapacidad, y la Organización Mundial de la Salud también habla de ese riesgo de anomalías congénitas del 3 al 5% como causas de muerte infantil en niños menores de 5 años a nivel mundial. Por lo tanto, llega a ser bastante relevante el que las pacientes conozcan este tipo de pruebas, a las cuales se les denomina diagnóstico prenatal, que son pruebas que se efectúan in útero con el fin de detectar defectos congénitos. Hablando de síndrome de Down, detectamos riesgos. Por ultrasonido, nadie le puede decir que su bebé tiene síndrome de Down. Detectas a los bebés que por sus características sugiere tener alto riesgo de tener esa condición. A esos bebés se les ofrece una prueba diagnóstica. Esta sí va a confirmar o a descartar. Sin embargo, estas pruebas son invasivas. Antes de las 14 semanas es una biopsia de vellosidades coriales. Después de la semana 15 es una amniocentesis, es una punción del vientre materno con una aguja muy fina guiado por ultrasonido para extraer líquido amniótico y poder elaborar pruebas genéticas. En manos expertas, el riesgo de complicaciones asociadas al procedimiento está descrito en menos del 1%. Es un riesgo muy bajo, pero no deja de serlo. Por eso esta prueba solamente está indicada cuando en el estudio de detección arroja que tiene alto riesgo. Lo que buscamos son aneuploidías. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, somos seres humanos euploides. Aneuploide significa que tiene un cromosoma de más o un cromosoma de menos. La aneuploidía más frecuente es el síndrome de Down. 1 de cada 800 recién nacidos puede llegar a nacer un niño con síndrome de Down. Y después de los 35 años se empieza a incrementar la probabilidad de que pudiera nacer un niño con síndrome de Down, como dice aquí. Prevalencia de nacimientos de síndrome de Down por grupos de edad de la madre en México. Vean ustedes cómo después de los 35 años se incrementa el riesgo y después de los 40 se incrementa todavía un poco más. Sin embargo, este riesgo tampoco es del 100%. ¿Y qué pasa entre las mujeres de 15 y 30 años? Pues también hay síndrome de Down y tampoco el riesgo es del 0%. Por lo tanto, lo que ejemplifica esta gráfica es que todas las mujeres, por el hecho de ser un ser humano y estar embarazadas, están expuestas a un riesgo de que su bebé pudiera nacer con síndrome de Down. Se llama riesgo a priori. Por lo tanto, estas pruebas deben ser ofrecidas a todas las pacientes, que ellas sepan que existen y ellas decidir si desean o no efectuarse. En Guerrero pues también hay síndrome de Down, es una condición del ser humano, y estos procesos del diagnóstico prenatal pues van desde ofrecerle la prueba a todas las pacientes, a la población general, detectar a aquellas pacientes que por las características de las pruebas arrojan que el bebé tiene alto riesgo de tener síndrome, ofrecerles ese asesoramiento a la paciente o a las parejas y hacer la prueba invasiva solamente en aquellas que resulten con alto riesgo para confirmar o descartar esa sospecha. Tamizaje se refiere pues a detección. Hay detección de malformaciones, detección de riesgo de preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, más proteínas en la orina, detección de riesgo de parto prematuro y la detección de las aneuploidías o de los síndromes. En el estudio del segundo trimestre hacemos todo este tipo de tamizajes y básicamente eso también es orientado a la detección de las malformaciones o anomalías estructurales. Se denomina tamiz genético prenatal, marcadores por ultrasonido, marcadores en sangre materna. Si nos encontramos en un segundo trimestre, existen marcadores bioquímicos, marcadores en sangre de mamá
que se pueden tomar entre la semana 14 a 18 para búsqueda de riesgo de síndrome de Down, midiendo estas 4 sustancias, particularmente la porción libre de la hormona gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína para sospecha descartar alteraciones del tubo neural y de la pared abdominal, pero vean, su tasa de detección para búsqueda de riesgo de síndrome de Down es del 75 al 80%, no es tan buena comparado con el primer trimestre en el cual su tasa de detección es de más del 90%, por lo tanto esta prueba orientada a búsqueda de riesgo de síndrome de Down es la prueba de segunda elección. La de primera elección es siempre el estudio del primer trimestre, pero si por alguna situación la paciente no alcanzó a llegar a hacerse su estudio de primer trimestre, esta es una segunda opción, que son pruebas en sangre de mamá. Si por alguna situación tampoco ya alcanzó esas semanas, tiene más de 18 semanas, es una evaluación más tardía, en el cálculo de riesgo del primer trimestre me arrojó un riesgo intermedio, la paciente no desea una prueba invasiva, entonces buscamos identificar algún marcador de aneuploidía o de síndrome por ultrasonido y a esa prueba se le llama sonograma genético. Todos estos marcadores que ven aquí arriba son los que buscamos. Se llama foco hiperecogénico intracardíaco, una manchita blanca en el corazón, el intestino que está hiperecogénico con una densidad muy blanca parecida como si fuera hueso, la ausencia del hueso a la nariz, los riñones que tengan sus pelvis dilatadas, en el cerebro ventrículo megalia, la arteria subclavia derecha aberrante. Cada uno de ellos tiene un valor, se llaman marcadores suaves o marcadores blandos para predicción de riesgo de síndrome de Down. Se les denomina así porque también su tasa de detección o de predicción para riesgo de síndrome de Down ya no es tan buena comparada con el primer trimestre. Sin embargo, a mayor cantidad de marcadores que le encuentres al bebé, pues sí te va aumentando sustancialmente el riesgo. Y en el estudio estructural, lo que hacemos es revisar al bebé de cabeza a pies con cortes básicos del cerebro, cortes básicos de la cara, cortes básicos del corazón. Básicamente existen ya medidas estandarizadas que intencionadamente vamos a buscar y a medir en el bebé, y cuando se sale el bebé de ese patrón de la normalidad, pues debemos derivarla con la especialidad correspondiente. Por ejemplo, si encontramos alguna alteración en corazón, enviarlo con un cardiólogo pediatra especializado en diagnóstico prenatal o con un médico materno-fetal que tenga un entrenamiento más avanzado en estudio del corazón. Hacemos nuestra exploración estructurada por segmentos fetales, revisamos el abdomen, la inserción del cordón, que el bebé no tenga sus intestinos de fuera, que tenga los 2 riñones, que no estén dilatadas las pelvis renales, la presencia de la vejiga, su columna vertebral con sus cuerpos vertebrales bien alineados, que no hay alteraciones, soluciones de continuidad en la piel de la espaldita del bebé, espinas bífidas. Revisamos el sexo, algunas reconstrucciones para ver la irrigación. Revisamos también las extremidades superiores e inferiores, que tengan sus 2 brazos, sus 2 piernas, que tengan movimiento, que no tengan posiciones anormales. Es un estudio sistematizado y lo más completo posible. Como parte de otro tamizaje revisamos la medición del cuello uterino, la longitud cervical por vía vaginal. Cuando este cuello mide menos de 25 milímetros, se predice alto riesgo para parto prematuro y da oportunidad a su médico de hacer alguna intervención. Y también la inserción de la placenta, vemos que no haya presencia de hematomas y principalmente en mujeres que ya tienen antecedentes de partos previos, cesáreas, legrados, pues son factores de riesgo cuando son muchos o en mayor cantidad para algo que se llama espectro de acretismo placentario, en el cual la placenta está anormalmente adherida a la pared del útero y entonces eso es un factor de riesgo para hemorragia. Y hay marcadores por ultrasonido que nos pueden ayudar a sospecharlo o incluso a diagnosticarlo. Y revisamos el Doppler de las arterias uterinas para predicción de riesgo de preeclampsia. La preeclampsia es un síndrome heterogéneo que se caracteriza por una hipertensión, un estado de presión alta en la mamá, más alguna alteración a algún órgano blanco, principalmente el riñón, y se ve por medio de la excreción de proteínas. Sin embargo, puede afectar el hígado, puede afectar el cerebro, puede afectar la sangre. A muchos niveles la preeclampsia, por eso se le denomina heterogéneo, y puede ser generar algo catastrófico si no tiene un adecuado diagnóstico o un manejo oportuno. La finalidad de la predicción pues es para una mayor vigilancia, y cuando se encuentra la paciente antes de la semana 16 hay estrategias preventivas como la administración de aspirina, lo cual está demostrado que disminuye hasta en un 60% el riesgo de preeclampsia cuando se administra este medicamento en pacientes con alto riesgo, pero debe ser administrado antes de las 16 semanas. Después de estas semanas solamente nos sirve pues para una vigilancia más estrecha.
y ya sea que se pueda manifestar como alteraciones como preeclampsia temprana, que es antes de las 34 semanas, o alteraciones en el crecimiento del bebé. Toda esa información pues se efectúa algo que es una lista de chequeo, pues para que no se nos pase. Revisamos cada una de las estructuras, qué es lo que debemos revisar en cada una de ellas, y lo reportas normal, anormal o no fue valorado, pues para una segunda evaluación. Existen varios planos y cortes anatómicos, y pues en cada uno de esos segmentos uno sabe qué es lo que tiene que buscar. Y con todo eso pues el resultado es que, acompañando a la mujer embarazada en esa carrera de los 9 meses, llevar la mayoría de lo posible hasta donde se pueda a una meta segura y a un puerto seguro, ¿no? y a un buen término, o con el mejor pronóstico posible, porque entendemos que hay gestaciones de muy alto riesgo y de alta complejidad, pero cuando se lleva a cabo una vigilancia más adecuada, pues las posibilidades de que ese embarazo pueda culminar en un resultado exitoso pues aumenta. Por su atención, muchas gracias.